dicho, hoy vamos a estar desarrollando algunos ejemplos de determinación de números cuánticos a partir de la configuración electrónica. Entonces, ponemos atención, después les doy el espacio para que copien. Entonces, determinar los números cuánticos para los siguientes electrones. Listo. Recuerden que el número cuántico es el número de identificación de un electrón, ¿cierto? Es el número de identificación de un electrón. Entonces, en esa medida, cuando nosotros determinamos los 4 números cuánticos, lo estamos haciendo para un electrón en particular. Entonces, quiero que miremos, en primer lugar, busquemos los números cuánticos para el electrón que tiene configuración 5F9. Listo. ¿Qué quiere decir ese 5F9? El 5 corresponde al nivel de energía, ¿sí? El 5 corresponde al nivel de energía. F, ¿a qué corresponderá F? Que ya hemos hablado de esas letras minúsculas. A ver, ¿quién recuerda? Ese F, ¿a qué hará referencia? No, John. Estamos hablando de números cuánticos. Ese F, ok, Juan Diego, ese es el número, pero me refiero a qué es qué es en cuando hablamos de números cuánticos, F, ¿a qué número cuántico se está haciendo referencia? Número Ok, másico. Juan Diego. Al número secundario, al número azimutal que corresponde al subnivel de energía, ¿sí? Entonces, 5 es el nivel, F es el subnivel y 9 es el electrón que estoy buscando. Estoy buscando el electrón número 9, ¿sí? El electrón número 9. Eso es lo que me está diciendo esta notación, esta configuración. El nivel, el subnivel y el electrón que estoy buscando. No, Laura, cuando hablamos de número másico nos estamos refiriendo a la masa del átomo, protones y electrones. Aquí nos estamos refiriendo es a los números cuánticos, ¿sí? Número principal, secundario o azimutal, número magnético y número de spin. Esos son los 4 números cuánticos, ¿ok? Entonces vamos a buscar para ese 5F9 cuáles son sus números cuánticos. Empezamos con el primer número, que es el nivel, y ya lo tenemos, es el número 5, ¿cierto? ¿Por qué? Porque corresponde al quinto nivel de energía que ya no lo está diciendo el ejercicio. Quiero que presten atención acá y después copian, tranquilos, no hay problema. El segundo número cuántico es F. Recuerden que F se puede nombrar como letra, ¿cierto? Que corresponde a esto, o también como número. En este caso, como estamos expresando números cuánticos, entonces vamos a expresarlo como número. Como número. F, ¿a qué número corresponde? Solo F, Kenner. No todos, sino solo F. Ok, al 3. F corresponde al 3, entonces aquí nuestro segundo número cuántico va a ser 3. Listo. Ahora vamos a buscar el electrón número 9, ¿cierto? El electrón número 9. Resulta que F tiene una cantidad de orbitales. ¿Cuántos orbitales tiene F? Que también lo habíamos determinado en la clase anterior. No, no hay 10 orbitales. Revisen bien, chicos, que en sus apuntes lo deben tener muy bien, Ronald. 7 orbitales. Tenemos entonces uno, dibujamos los orbitales que tiene F. 3, 4,
5, 6 y 7 orbitales. 7 orbitales tiene F. Y esos orbitales los voy a nombrar desde menos L hasta más L. Entonces recordemos que L es 3. Entonces desde menos 3 hasta más 3. Entonces son menos 3. Este es el orbital menos 2. El orbital menos 1. Orbital 0. Orbital 1. Orbital 2 y orbital 3. ¿Sí ven? Ahí están los 7 orbitales que tenemos en F. Listo. Ahora voy a ubicar los electrones, porque es que el tercer número, que es el número cuántico magnético, va a estar determinado por el electrón número 9. Tengo que ubicar dónde está el electrón número 9 para poder dar el número magnético. De acuerdo con la regla de llenado de orbitales, los orbitales se llenan primero con electrones en un mismo sentido. Cuando están completos los de un mismo sentido, entonces se empiezan a llenar los del sentido contrario de giro. Entonces, vamos a colocar aquí nuestros electrones. Entonces, vamos a ir primero en sentido positivo. Entonces, aquí tenemos el electrón número 1, que va a estar ubicado aquí, en menos 3. Luego viene el electrón número 2, que va a estar ubicado en menos 2. Fíjense que van ubicándose de a uno en cada orbital. Luego tenemos el electrón número 3, que lo voy a ubicar en menos 1. El electrón número 4 lo voy a ubicar en 0. El electrón número 5 va a estar ubicado en 1. El electrón número 6 va a estar ubicado en 2. El electrón número 7 va a estar ubicado en 3. Fíjense que ya llené todos en un solo sentido. Ahora empiezo con los de sentido contrario. El electrón número 8 va a estar ubicado aquí en menos 3. Y el electrón número 9. Este es el electrón que estoy buscando, el electrón 9. Y lo voy a ubicar aquí. Este es el sitio que le corresponde. Entonces, ¿en qué orbital está el electrón número 9? ¿En qué número de orbital? Menos 2. Muy bien, Catalina. Entonces, ese es mi tercer número cuántico. El orbital donde está el electrón. Está en el orbital menos 2. Ahora, ¿qué sentido de giro tiene ese electrón? ¿Positivo o negativo? Negativo, muy bien, Keiner, porque los positivos van hacia arriba, los negativos van hacia abajo. Entonces, el cuarto número es menos un medio. Recuerden que el número cuántico de spin solo puede ser más un medio o menos un medio. Como es negativo, es menos un medio. Entonces, retomamos. El primero es el número cuántico principal, que es el nivel de energía, y ya nos lo da acá la configuración, es 5. El segundo número cuántico es el que corresponde al subnivel F, que en este caso es el 3. Recuerden que S es 0, P es 1, D es 2, F es 3. Entonces, como es F, tenemos 3. Dibujamos los orbitales que le corresponden a F, que son 7 orbitales desde menos 3 hasta más 3. Y luego vamos a buscar el electrón número 9. Empezamos con los electrones en sentido positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego los de negativo. 8 y 9, que es el electrón que estoy buscando. El electrón 9 está en el orbital menos 2, ¿cierto? Orbital menos 2. Y ese es el tercer número cuántico. Y como va en sentido negativo, es el número de spin es menos un medio, porque va en sentido negativo. ¿Es claro eso? Ok, tomemos el apunte de este ejemplo y ya hacemos otro.
5 no es 53, Laura. 5 es el número cuántico principal que corresponde al nivel de energía. Míralo acá. 5 es el nivel de energía, ¿sí? Y F es el subnivel. De ahí sale este 3. F es el subnivel. Recuerda nuevamente que los subniveles los tenemos en número y en letra, que S corresponde a 0, que P corresponde a 1, D corresponde a 2 y F corresponde a 3. Como tenemos F, entonces el número es 3. De ahí sale el 5 y el 3. ¿Listo? Ok. Entonces, tomamos el apunte y ya continuamos. Bueno, por acá tenemos una pregunta. Dice, la cantidad de electrones que vamos a usar para hallar el número magnético depende del número azimutal, ¿verdad? Bueno, más que la cantidad de electrones, la cantidad de orbitales, ¿sí? La cantidad de orbitales depende del número cuántico azimutal. Los electrones, pues depende de lo que nos diga el ejercicio, ¿sí? El ejercicio nos da la cantidad de electrones, pero la cantidad de orbitales siempre va a depender del número azimutal, porque van desde menos L hasta más L. Listo. Bueno, vamos a hacer otra configuración. Vamos a mirar la configuración, o bueno, los números cuánticos más bien, para la configuración 3P3. 3P3. Keiner, eso lo escribimos en la clase pasada. En la clase pasada, cuando vimos el número cuántico azimutal, recuerden que ahí escribimos tanto en número como en letra cuál correspondía para cada uno en el número azimutal. Pero vuelvo y lo repito, S es 0, P es 1, D es 2, F es 3. ¿Listo? Si no tomaron el apunte. S es 0, P es 1, D es 2, F es 3. Pero eso lo revisamos en la clase anterior. Entonces, si algo, revisa el video que ya está en el canal. Ok. Bueno, entonces, 3P3. Empezamos con el nivel de energía. Fíjense que el nivel de energía es 3. Entonces, ese es mi primer número cuántico. Luego viene el subnivel, que es P. Y entonces, ¿cuál número le corresponde a P? 1. Uno. Muy bien. Perfecto. 1. 1. ¿Cuántos orbitales tiene P? Eso también lo tenemos de la clase anterior. Muy bien, perfecto. P tiene 3 orbitales. Entonces dibujo los 3 orbitales de P. 3 orbitales tiene P. Y recuerden que van desde menos L hasta más L. Como L es 1, entonces tengo menos 1, 0 y 1. Esos son mis 3 orbitales. Menos 1, 0 y 1. Perfecto. Ahora estoy buscando el electrón número 3. El electrón número 3. Entonces empiezo. Electrón número 1 y lo ubico en menos 1, en sentido positivo. Luego voy con el electrón número 2 y lo ubico en 0, en sentido positivo. Y luego voy con el electrón número 3, que es el que estoy buscando, y lo ubico en 1, en sentido positivo, porque primero colocamos todos en el mismo sentido. Ok, perfecto. Entonces, ¿en qué orbital está el electrón número 3? En 1. Muy bien. Está aquí en 1. ¿Y en qué sentido está girando? Positivo, o sea que es un medio. El cuarto número es un medio positivo. Fíjense que es sencillo.
Entonces, un medio porque va en sentido positivo. ¿Preguntas? Vale, entonces tomamos este apunte y ya pasamos al siguiente ejemplo. Listo. Vamos a hacer un último ejemplo de este para explicar otro. Entonces, vamos a determinar la configuración electrónica para 4 de 8. 4 de 8. Bueno, entonces empezamos nuestro primer número cuántico, que es el nivel, es 4. Ese no lo está diciendo ya aquí el ejercicio. El subnivel es D. Entonces, ¿D a qué corresponde? ¿Qué número le corresponde a D? Muy bien, Profe, Cristian, 2. Muy bien, Valentina, y todos los que están contestando, D es 2. Perfecto. ¿Cuántos orbitales tiene D? 5. Exacto, 5 orbitales. Muy bien, Cristian, muy bien, Valentín. 3, 4 y 5. Recuerden que va desde menos L hasta más L. O sea, en este caso, como tengo acá 2, van desde -2 hasta +2. -1, 0, 1 y 2. Ya tengo mis 5 orbitales. Ok, vamos entonces ahora a ubicar los electrones. Estoy buscando el electrón número 8, ¿cierto? El electrón número 8 de acuerdo a esta configuración. Entonces aquí tenemos electrón número 1, electrón número 2, electrón número 3, electrón número 4, electrón número 5, ya completé los de sentido de giro positivo. Ahora vamos con los de negativo. Electrón número 6, electrón número 7 y electrón número 8. Listo. Ok, ya tenemos nuestros electrones y estamos ubicando el número 8. ¿En qué orbital está el electrón número 8? En 0. Muy bien. Entonces, mi tercer número va a ser 0. Fíjense que es solo 0, ¿no? Es este orbital, es en este orbital, 0. Y el sentido de giro es negativo, negativo, por lo tanto, acá será menos un medio. Perfecto, John. Menos un medio. ¿Ven que es fácil ubicar los números cuánticos? Ok, tomamos este ejemplo y ya vamos a hacer el proceso contrario. Cuando me dan los números cuánticos y yo tengo que decir cuál es la configuración electrónica. Bueno, entonces ahora vamos a mirar el proceso contrario, que es cuando tenemos la configuración, pero vamos a determinar, cuando tenemos los números cuánticos y vamos a determinar la configuración. Entonces, vamos a determinar la configuración electrónica de acuerdo con los números cuánticos. Determinar la configuración electrónica de acuerdo con los números cuánticos. Entonces vamos a mirar el primer ejemplo. Tenemos como números cuánticos 7, 0,
0 menos 1/2. 7, 0, 0 y menos 1/2. Entonces vamos a escribir la configuración. En la configuración, que es esta que aparece aquí en la parte de arriba, ¿cierto? Lo primero que colocamos es el número cuántico principal, que es el nivel de energía. Entonces sería 7, ¿cierto? Luego vamos a colocar el número cuántico secundario, pero en letra. Entonces me está diciendo acá que el segundo número cuántico es 0, ¿cierto? Entonces, ese 0, ¿a qué letra corresponde? A S, muy bien. Entonces vamos a escribir S. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos orbitales tiene S? No, uno. Un orbital, sí, muy bien, Keiner. Tiene un orbital que se llama 0, ¿cierto? Por eso mi tercer número cuántico es 0. Tiene un orbital que se llama 0, pero tiene uno solo. Listo. Y ahora me están diciendo que los electrones, estoy buscando el electrón que está en menos 1/2. Entonces aquí voy a ubicar mi primer electrón que es en sentido positivo. Entonces él es 1/2. Y me están pidiendo el electrón de sentido negativo. Como no tengo más orbitales, entonces ahí mismo coloco el de sentido negativo. Ese sería el electrón número ¿qué? 2. Muy bien, porque aquí tengo electrón número 1 y electrón número 2. Entonces aquí sería 7s2. Y ya tengo la configuración de el electrón que tiene estos números cuánticos. 7, 0, 0 y menos 1/2. Entonces, fíjense que aquí vamos al revés. Partimos de los números cuánticos para determinar esta configuración. Entonces, el primer número siempre va a ser el nivel. El segundo número lo coloco como subnivel, pero en letra. O sea, ya no en número, sino en letra. Y busco el electrón de acuerdo a los orbitales y al número cuántico de spin. Ok, tomamos este apunte, ya hacemos otro ejemplo de este. Entonces, para el electrón de número 5, 1, 1, menos 1/2. Primero el 5, que es el nivel de energía. El nivel es el que corresponde a 1, que en este caso es P. Dibujamos los tres orbitales de P y vamos a encontrar el electrón que está en 1, en el orbital 1, con sentido negativo. Primero colocamos los de sentido positivo, 1, 2, 3, ¿cierto? Y luego los de sentido negativo, 4, 5 y 6. El electrón número 6 es el que tenemos como el que tiene estos números cuánticos. Es el electrón número 6. Totalmente claro, chicos. Quiero saber si todavía hay alguna pregunta, porque vamos a hacer un ejercicio de este tema, pero todavía no. Primero voy a completarlo con otro y luego ahí sí vamos a trabajar los ejercicios de este tema. Entonces necesito que quede claro, porque después cuando vamos al otro, de pronto algo por ahí se nos olvide y después entonces como que tenemos inconveniente al desarrollar el taller. Bueno, entonces, 0 preguntas. Borramos acá y a partir de los átomos, del átomo actual y de los números cuánticos, surge el concepto de configuración electrónica. Este tema, ya digamos que hasta cierto punto es repaso, porque ustedes en séptimo debieron haber hecho configuración electrónica. La configuración electrónica nos va a decir no solamente dónde está un electrón, sino dónde están todos los electrones que hacen parte de un elemento, ¿sí? Del átomo de un elemento. Entonces,
por ejemplo, un elemento que tenga 10 electrones, la configuración electrónica nos va a decir dónde están esos 10 electrones, en qué niveles, en qué subniveles y en qué, de alguna manera también en qué orbitales vamos a encontrar esos 10 electrones. Les recuerdo las letras de los subniveles. S corresponde a 0, P corresponde a 1, D corresponde a 2, F corresponde a 3. Esos fueron apuntes de la clase pasada, chicos. Entonces, por favor, cuando se les diga que tomen los apuntes, pues ténganlos, porque si no, después vamos a estar sin la información. Este que tienen aquí ustedes se llama diagrama de Aufbau. Y a partir de ese diagrama voy a escribir aquí abajo cómo se llama, es que hacemos la configuración electrónica. Entonces, él nos va indicando en qué orden se van a ir llenando los orbitales y los niveles. Entonces, siempre vamos a empezar desde el nivel 1 y vamos a ir en el orden en el que nos están diciendo las flechas, ¿sí? Siempre de arriba hacia abajo en el orden en el que van las flechas. Esa es la manera como se utiliza el diagrama de Aufbau para determinar la configuración electrónica. Entonces, como este diagrama lo vamos a necesitar, entonces por favor lo vamos a escribir en nuestro cuaderno, ¿sí? Como título, configuración electrónica, y podemos colocar, si quieren, para realizar la configuración electrónica, se usa el diagrama de Aufbau. Y hacemos que es el diagrama. Bueno, chicos, ya terminamos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a enviar el pantallazo de este diagrama para que ustedes lo terminen de hacer. Para la clase del miércoles ya lo tengan listo en su cuaderno. Bueno, y en la clase del miércoles entonces ya continuamos con este tema de configuración electrónica. No olviden, Laura y Ashley, por favor, informar a sus acudientes con respecto a la reunión de mañana. Los demás, recordarles que mañana a las 7 de la mañana hay reunión de padres y en la tardecita o más apenas tenga la información, yo les estoy informando si va a ser solo para padres o si la conexión va a ser de todos los estudiantes. Bueno. Entonces, Laura y Ashley, por favor, nuevamente verificar que sus acudientes vean en el grupo de padres la información. Que tengan excelente resto de jornada, chicos. Pasen a su descanso. Dios los bendiga. Chao. Chao, profe. Chao, que les vaya bien.